¿Cómo estamos todos en este día, hermanos? Amén, hermanos. Bueno, ya pasó un día. Yo creo que muchos se ajustaron al calor, ¿verdad? Que estaba haciendo mucha calor hoy. Pero pues gracias a Dios por eso, hermano, porque pues ya se fue el tiempo del frío, ya llega el tiempo de calor. Y ya cuando pasamos por el calor, esperamos el frío, ¿verdad? Señor es bueno, hermanos, con todo lo que ha hecho, ¿verdad? Yo creo que muchos estamos agradecidos, ¿verdad? Porque pues tuvimos otro día, ¿verdad? Muchos nos tocó trabajar hoy o hacer nuestros quehaceres, ¿verdad? Mas, sin embargo, Dios ha sido misericordioso. Y algo que me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Que a veces nosotros pues queremos tomar decisiones, queremos hacer algo y eso nos cuesta, hermanos, ¿verdad? Porque no sabemos qué deberíamos hacer, ¿verdad? Muchos a veces tenemos un problema o una situación y pedimos consejo, hermanos. Pero hay algo muy importante que debemos de saber, es con quién nos vamos a acercar, ¿verdad? Porque no muchas de las veces, no todos nos van a dar un buen consejo, aunque somos del mismo pueblo, aunque seamos cristianos, no significa que todos van a dar un buen consejo, hermanos. Y es algo que me estaba llamando mucha atención, ¿verdad? Por todo lo que a lo mejor hemos pasado, situaciones que hemos vivido. Aprendemos de eso, ¿verdad? Que a veces algo pasa y dije, ¿y por qué le conté a esta persona? ¿O por qué escuché a esta persona, verdad? Y yo sé que muchos decimos, pues hay que orarle al Señor, ¿verdad? Pero a veces hay momentos que queremos pedir un consejo de alguien, ¿verdad? A veces no sabemos qué hacer y vienen esas situaciones. Y se me vino este mensaje, ¿verdad? Me mirando referencias de la palabra, ¿verdad? Personajes de la Biblia que toman esa decisión, ¿verdad? Piden un consejo y pasan situaciones, ¿verdad? Pero es importante, hermanos, saber con quién se va a acercar, ¿verdad? Saber ser sabio, ¿verdad? Pedir un consejo de sabiduría, ¿verdad? Y si algo no cuadra, hermanos, pues hay que pedir a lo mejor con otra persona, saber de lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Y saber que no todos van a dar ese consejo sabio, hermanos. Vamos a empezar, hermanos. Levanta la mano que necesita una Biblia. Si todos tenemos Biblias, hermanos, vamos a ir al libro de Proverbios. Vamos a ir al capítulo 11 y solamente vamos a leer el versículo 14, hermanos. Mientras lo buscamos, un saludo para todos nuestros hermanos que se están sintonizando, que Dios les bendiga. Igual nuestros hermanos que nos van a escuchar a través de radiovido.mx, 96.5 FM, la voz de la Biblia en San Luis Potosí. Que Dios les bendiga también, hermanos. Proverbios capítulo 11 y versículo 14. Digan un amén cuando ya lo tengan todos. Esperemos un poco para leerlos juntos. Dice el nombre poderoso de Cristo Jesús: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Pueden tomarse asiento, hermanos. ¿Verdad? Mirando este versículo de Proverbios, dice, donde no hay dirección sabia. En una versión dice, donde no hay buen liderazgo, ¿verdad? Dice, caerá la nación. Es importante, hermanos, ser sabios, ser inteligentes en las decisiones que vamos a tomar, ¿verdad? Pero se van a presentar situaciones en las cuales a lo mejor no sabemos qué hacer. Y por eso aquí Salomón da un consejo, dice, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Miramos en cualquier país, hermanos, ¿verdad? Un presidente, un líder, siempre tiene sus consejeros, personas que están cercanas a él, que sabe qué está pasando alrededor, ¿verdad? Y antes que esa persona actúe, siempre pide un consejo a lo que debería hacer. Es importante en nuestras vidas también, hermanos, que cuando hay algo que a lo mejor no entendamos o no sabemos qué hacer, hay que pedir un consejo. A lo mejor un hermano o una hermana han pasado por la misma situación y nos pueden dar un buen consejo a cómo sobrepasar ese problema. Pero hay algo muy importante, hermanos. Como decía al principio, tenemos que ser muy sabios a quién nos vamos a acercar, ¿verdad? Porque no es que yo los vaya a dirigir al mal, ¿verdad? A lo mejor yo no vaya a comprender su situación y no les voy a dar un buen consejo. A lo mejor no he tenido esa experiencia para saber lo que estoy diciendo. Entonces es importante, hermanos, saber con quién vamos a acercar. Porque ha habido personajes que por acercarse a unas ciertas personas hubo un rumbo de historia. Vamos a ver nuestro primer ejemplo. Vamos a ir al lado izquierdo y vamos a ir a Primera de Reyes,
capítulo 12, del versículo 1 al 19, para entenderlo un poco. Esta es la historia de Roboam, ¿verdad? Este es el hijo de Salomón, ¿verdad? Cuando su padre muere, Roboam es coronado rey, pero llega algo muy importante en su vida y él tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Él pide un consejo, decide ignorarlo y pide un consejo a otro grupo de personas, y es cuando miramos esta situación, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 1, ¿lo tenemos todos? Dice en el nombre de Jesús: Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto. Versículo 3. Enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora desmiune tú alguno de la dura servidumbre de tu padre y el yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y les dijo: idos, y aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Versículo 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejéis vosotros que responda a este pueblo? Versículo 7. Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueras hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó del consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Versículo 9. Y les dijo: ¿cómo aconsejéis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Versículo 10. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye algo, y así le hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó del pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Versículo 12. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volver a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Versículo 15. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Versículo 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Versículo 18. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Miramos la historia de Roboam, ¿verdad? Salomón muere, sabemos que había pecado, el Señor dice que le va a romper el reino, pero dice: no lo voy a hacer en tu tiempo, dice: se lo voy a hacer a tu hijo, ¿verdad? En este caso miramos que Roboam pide un consejo. Le dice a los ancianos cómo debería de responderle al pueblo. Y le dicen: mira, dice, servir al pueblo y ellos te van a servir para siempre. Pero ¿qué decide él? Dice: no. Dice, él prefirió escuchar el consejo de la gente que estaba alrededor de él.
Por eso es importante saber, hermanos, con quién nos vamos a acercar, hermanos. Porque a lo mejor no todos nos van a dar un buen consejo, no todos van a mirar. Ellos se estaban enfocando en ese momento, ¿verdad? Robán decide tomar la decisión de los jóvenes y es algo que me llama la atención, que Dios usó este momento exacto para romper el reino. Esto me habla de muchas cosas, hermanos, que había un problema grande en Israel, hermanos. Había un problema grande, un duro trabajo quizás, ¿verdad? Porque miramos que Dios usó este momento exacto para romper el reino. Cuando le preguntan a los ancianos qué debería hacer, ellos a lo mejor miraron la dureza, ¿verdad? Que a lo mejor Salomón había implementado al pueblo en su trabajo, en todo lo que estaban haciendo, ¿verdad? En la construcción del palacio, del templo. Y ellos pudieron mirar la dureza quizás. Entonces le dicen, mira, si servís al pueblo y les bajas un poco de ese yugo, ellos te van a servir. Ellos miraban todo pero los jóvenes que estaban con Roboam no miraron eso. Ellos estaban enfocando de que, pues ellos se quieren quejar, pues nosotros nos vamos a poner con más fuerza contra ellos, ¿verdad? Pero esto lleva al rompimiento del reino. Esto era un problema grande. Y en vez de Roboam bajar eso, lo que decidió subir. Y es cuando el Señor dice que esto fue plan de Dios. Este fue el momento exacto que Dios rompe el reino. Muchas veces pensamos que estamos haciendo bien, hermanos. Muchas veces pensamos que a lo mejor estamos tomando buenas decisiones, pero uno nunca sabe, ¿verdad?, qué es lo que va a llevar. Uno piensa que, pues, sabes que yo he hecho las cosas bien, pero si de verdad analizamos nuestra vida y reflexionamos en todo lo que hemos hecho, podemos estar concretos que todo lo que hemos hecho ha sido bien. O hay áreas que deberíamos ver mejorado, ¿verdad? Es importante pedir consejo, a veces pedir esa oración al Señor y decir, Señor, ¿he hecho bien o he hecho mal? Porque si nadie me dice que he hecho mal, pues yo voy a pensar que estoy bien, ¿verdad? Si yo como por ejemplo, yo como líder de jóvenes, si nadie me dice que he hecho mal, yo voy a decir, no, pues yo he sido un buen líder. Pero si alguien me dice, hey, hermano, pues hay que arreglar esto, entonces hay un problema. Pero el que no habla, Dios no lo oye. Muchas veces no pensamos que estamos haciendo mal. En este caso, Roboam a lo mejor pensó que la decisión que él iba a tomar no iba a ser mala, que la gente iba a responder. Pero llega el momento que la gente llega y está cansada, hermanos. Entonces, este es el momento exacto que Israel se rompe. Dice la palabra que ya de ahí nunca hubo un heredero de Isaí, de David. Ya después fue otros diferentes tipos de reyes. Ya solamente quedó Judá como los únicos herederos de David, ¿verdad? Pero este es el momento exacto que Dios usa. Hay algo que tenemos que aprender, hermanos, es que cuando pedimos consejo, hermanos, ser sabio en lo que vamos a pedir y a quién se lo vamos a pedir, hermanos, ¿verdad? Yo sé que muchas veces queremos confiar en un hermano o una hermana, pero pues ahí puede pasar un problema, hermanos, porque no todos van a dar ese buen consejo, hermanos. No todos, a lo mejor uno no quiere pensar así, hermanos, pero tiene que tener mucho cuidado, hermanos, con quién se va a acercar. Vamos a ver nuestro próximo ejemplo. Aquí en el capítulo 13, vamos a leer del versículo 1. Habla de un profeta, hermanos. Y este profeta, Dios le dice algo muy claro. Dice que no se quedara ahí en Israel, que se fuera. Pero vamos a ver lo que pasa de su historia. Capítulo 13, versículo 1 dice: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová: He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y que sobre ti quemarán huesos de hombres. Versículo 3. Aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: Prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar.
Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Versículo 6. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a mi casa y comerás, y yo te daré un presente. Versículo 8. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me diera la mitad de tu casa, no iré contigo, ni comería pan, ni bebiera agua en este lugar. Versículo 9. Porque así me ha ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Vamos a parar un poco, ¿verdad? Miramos que este profeta viene de Judá a Betel, viene a predicar en contra del altar, y entonces dice algo muy importante. Dice Jeroboam, ya que es coronado rey de Israel, dice: ven a mi casa y te voy a dar un presente. Pero algo que dice el profeta, dice: aunque me diera la mitad de tu casa, no me iré. Dice: porque Dios me dijo que no iría a esto, ¿verdad? Y ahí se quedó, hermanos. Pero hay algo que me llama la atención de que pasa de ese profeta. Si Dios le había dicho que no volviera a ese lugar o no comiera nada ahí, ¿por qué baja la guardia? Vamos a mirar un poquito más de lo que pasa con este profeta. En el versículo 11. Moraban pues en Betel un viejo profeta, al cual vino a su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él le dijo a sus hijos: enséñadme el asno. Y ellos se lo enseñaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Versículo 15. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él le respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres. Versículo 18. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: traer contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová: por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar que Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Versículo 23. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le enseñó el asno. Versículo 24. Y yéndose, le topó un león en el camino y lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Miramos que ese profeta viene de Judá. El rey le dice: ven a mi casa. Y le dice: no, ¿verdad? Dice: no, porque Dios me ha dicho que no. Pero ¿cuándo es que baja la guardia? Cuando otro profeta, diciendo que es profeta, le dice: ven a mi casa, porque Dios me ha dicho. Aunque se mira bien, ¿verdad? Él hubiera tenido esa alarma, porque dice: no, porque Dios me ha dicho que no. Entonces el otro profeta, siendo más astuto que él, le dijo: oh, es que Dios me ha dicho que vengas conmigo. Y es que uno baja la guardia, ¿verdad? Porque uno dice: oh, es que ¿cómo es que este hermano me va a mentir? O ¿cómo es que este hermano me va a hacer mal? Si tú sientes que Dios te ha dicho otra cosa, hermanos, quedémonos con eso, ¿verdad? Porque Dios nunca nos va a fallar. Si este hombre hubiera dicho: no, Dios me dijo que no y no voy a ir contigo, si hubiera ido, no hubiera pasado nada. Pero ¿qué pasa, hermanos? Por pidiendo consejos o a veces las situaciones de la vida, nosotros bajamos la guardia cuando miramos a otro hermano, porque pensamos que no hay peligro, hermanos. O pensamos que: oh, este hermano nunca me va a hacer nada mal.
No, es que nunca sabemos, hermanos. Si este hombre ya sabía que Dios le había dicho, de ahí no se tenía que mover. No porque fuera el rey, no porque fuera el profeta, no. Si Dios le dijo, no vas a regresar, no voy a regresar. ¿Qué pasa? Él decidió regresar. Cuando ya come y bebe, viene palabra del Señor a él y le dice, vas a morir, porque desobediste lo que yo te dije. A veces es muy difícil, hermanos, porque uno dice, no, es que siento que lo que me está diciendo el hermano o hermana no cuadra, algo no está bien, ¿verdad? Porque miramos que él no estaba de acuerdo con lo que decía el profeta. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que bajó la guardia. Que bajó la guardia porque dijo, no, es que si Dios ha hablado con él y si yo desobedezco. Pero a eso no tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que le digo, hermanos, ¿con quién nos vamos a juntar? ¿Con quién vamos a pedir dirección? ¿Y con quién vamos a pedir un consejo, hermanos? Es importante, hermanos, saber a quién nos vamos a acercarnos. Yo no es que yo digo, es que yo le voy a dar un mal consejo, hermanos. No, pero como decía en el principio, a lo mejor yo no voy a entender su problema, hermanos. Yo porque yo no ser bueno con usted le voy a decir, no, sí, hermano, sí, claro. Pero a lo mejor yo no lo estoy entendiendo lo que usted está pasando. Por eso es importante saber con quién se va a acercar. O es que yo escuché que esta hermana ha pasado por lo mismo, o este hermano. Deja preguntarle cómo sobrepasaron su problema. Por eso es importante saber. No nos acercarnos con cualquier persona, hermanos, no. Porque no es que le estamos dando mal, sino no entendemos su problema. Cuando es que uno comprende, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que cuando uno está pasando por pruebas es que deberíamos dar consolación a los que también están pasando por problemas. ¿Por qué? Porque vamos a entender su situación. Si yo estoy pasando por un problema y veo que otro hermano está pasando por el mismo, es el momento para darle consolación, porque yo estoy entendiendo su problema. Pero si no estamos pasando por la misma situación, a lo mejor le puedo dar un buen consejo, pero no estoy entendiendo su problema. En este momento, este hombre, Dios le había dicho que no regresara y se había tener que quedar así. Si Dios nos ha dicho que no vamos a hacer algo, hermanos, y si alguien viene diferente a esa palabra, quedémonos con la palabra del Señor. Si Dios te ha dicho que no, es no, hermanos. Aunque un hermano diga, no, es que yo estaba orando y dijo, Dios que dijo que sí. Si Dios te ha dicho que no, es no, hermano. Por eso es importante saber a quién nos vamos a acercar, hermanos. Es importante saber, hermanos. Si sabemos que Dios nos ha dicho que no, es no, hermanos. Y ahí es donde el profeta cometió su error. Con el rey, no la pensó dos veces. Él dijo, no, yo sé que este rey no es. Pero el profeta, cuando miró al otro profeta, ¿verdad? Es cuando bajó la guardia. A veces cuando alguien nos da el consejo del mundo, dice, lo voy a ignorar porque yo sé que es del mundo y sé que no busca la buena intención mía. Pero cuando no baja la guardia, cuando pregunta a alguien de la iglesia, hermanos, un cristiano, ya no está tan a la defensiva, ¿verdad? Dice, porque yo sé que no me van a llevar a mal. Es que debería siempre estar a la guardia, hermanos, porque uno nunca sabe. Cuando uno no está seguro de algo, hermanos, ¿qué deberíamos hacer? Pedirle al Señor. Señor, si de verdad es tu voluntad de lo que me está diciendo el hermano, pues dame a conocer. Ahí es donde nunca se va a equivocar, ¿verdad? Yo le puedo fallar a usted, hermanos, pero Dios nunca les va a fallar. Eso nosotros tenemos que ser sabios, hermano. Un buen consejo no nomás viene de otro hermano, sino también pedirle dirección al Señor. Y esa es la segunda parte de la historia, hermanos. ¿Qué pasa cuando nos movemos sin pedir dirección a Dios? ¿Verdad? Miramos que un buen consejo nos lleva bien, pero también saber si es el momento de actuar o de no actuar. ¿Qué pasa cuando cometemos muchos errores? Viene de porque no pedimos dirección a Dios. Vamos a ver nuestro próximo ejemplo. Vamos a ir al libro de Josué y vamos a ir al capítulo 7, del versículo 1 al 5, hermanos. Josué, capítulo 1 al 5. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Dice en el nombre de Jesús. Pero los hijos de Israel cometieron una
prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Betavén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron Ahí. Versículo 3. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como unos 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Ahí. No fatigas a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Versículo 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Algo que muy importante, hermanos, ¿verdad? Cuando Josué va a conquistar Jericó, Dios le da señal, le dice cómo lo va a hacer, cómo es que tiene que hacer las cosas, ¿verdad? Pero cuando llegan a un pueblo tan pequeño, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice que subió el pueblo. Pero algo que le faltó a Josué: pedir dirección. El pueblo dice: no subas a todos. Dice: nosotros podemos contra ellos porque son pocos. Pero había algo que no sabía Josué, que en el versículo 1 el pueblo de Israel había cometido un pecado, que Dios estaba enojado con el pueblo de Israel. ¿Cómo hubiera sabido eso Josué? Si hubiera pedido dirección al Señor. Si él hubiera pedido dirección al Señor, el Señor le hubiera dicho: no hagas esto hasta que arregles ese problema. Pero como no lo hizo, ¿qué dice? Fueron derrotados. Ya después corrige el error al fin del capítulo 7. Corrigen el error, matan a este hombre. En el capítulo 8 Dios le dice: ahora sí, vayan y los van a destruir. Pero ¿qué pasa? Que como que Josué, que no aprendió a este error, ¿verdad? Y vuelve a cometer un error aún, no voy a decir más grande, pero casi similar. Que en vez de pedir dirección a Dios, él toma una decisión. Y es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, también en nuestra vida personal, porque a veces nosotros tomamos decisión sin saber lo que va a pasar. En el capítulo 9, vámonos al capítulo 9, del versículo 1, dice: cuando todo pasa esto, ¿verdad? De Jericó, de ahí, vienen los gabonitas, y ellos son astutos, ellos saben cómo llegar al corazón de Israel. Y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque cuando uno no pide dirección a Dios, pueden pasar muchas cosas, hermanos. Versículo 1, ¿verdad? Dice en el nombre de Jesús: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en todas las costas del mar grande delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. Versículo 2: se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Miramos que todos los reyes, ¿verdad?, se concentraron a pelear. Ellos estaban preparados. Pero miramos el versículo 3: mas los moradores de Gabón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y Ahí, usaron de astucia, porque fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados. Versículo 5: y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían en el camino era seco y mojoso. Versículo 6: y vinieron a Josué en el campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, hacer pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los jebeos: quizás habitéis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Versículo 8: ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Versículo 10: y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón
rey de Esbón, y Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Versículo 11. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomar en vuestras manos provisión para el camino y ir al encuentro de ellos, y decirle: nosotros somos vuestros siervos, hacer ahora alianza con nosotros. Versículo 12. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y él aquí ahora ya seco y mojoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, los aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos, estando ya viejos a causa por el muy largo del camino. Versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de la provisión de ellos y no consultaron a Jehová. Versículo 15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Como que Josué no aprendió de la situación que pasó ahí. El versículo 14 dice que no consultaron a Dios. Ya en el versículo 16 se enteran que sí los había engañado, pero ya para eso ya no podían hacer nada. Ya habían hecho alianza con ellos. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que muchas veces a lo mejor actuamos pensando que lo que estamos haciendo no hay nada malo, que la decisión que vamos a tomar no tiene malas consecuencias, pero nunca podemos estar seguros de esa situación. Por eso es importante consultar al Señor. Por eso es importante pedir un buen consejo. Por eso es importante orar al Señor y decir: Señor, no sé si esta sea la buena decisión, no sé si hay algo que tú ves que yo no vea, muéstrame. Pero Josué no hizo eso. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones y que lleva mal y, pero es que, ¿por qué no pedí dirección? ¿O por qué no hice esto? ¿Por qué? Es que en ese momento no lo pensamos. No pensamos que va a llevar a mal. Pero como no sabemos qué es lo que va a pasar, hay alguien que sí sabe, el Señor. El Señor sabe que si el camino que estás tomando es el incorrecto, Él nos puede corregir para llevarnos por el buen camino. Si Él sabe que la decisión que vas a tomar no es la mejor, Él nos va a guiar a la mejor. Pero para eso tenemos que estar en conexión a Dios. No podemos tomar decisiones a lo impulso, hermanos, pensando que no va a llevar a consecuencias. Josué no aprendió de la situación con ahí. Llega este momento, yo creo que a lo mejor hasta él mismo se molestó. Pero ¿por qué no? Porque en ese momento no pensamos que hay algo mal. Estos hombres fueron astutos, ellos supieron. A lo mejor no le vamos a ganar en guerra a Israel, pero a lo mejor con astucia, sí. Y sí, miramos que sí. Es importante, hermanos, saber de lo que estamos haciendo, hermanos, las decisiones que vamos a tomar. Cuando sentimos que algo no podemos, hermanos, hay que pedir un consejo. Yo sé que a lo mejor conocemos un hermano o una hermana que nos sentimos muy cercanos a ellos, ¿verdad? Y acercarnos y decir: ¿sabes qué? Pues me está pasando así. Y si sientes que no es suficiente, hay que pedirle al Señor, ¿verdad? Siempre deberíamos pedirle primero al Señor, ¿verdad? Pero es bueno pedirle consejo a alguien, ¿verdad? A lo mejor uno se quiere acercar a alguien y pedirle esa sabiduría, ¿verdad? Y si sentimos que no es, para estar más seguros, hay que pedirle al Señor. Como decía, el Señor nunca te va a fallar. El Señor nunca te va a llevar por mal camino. Cualquiera que sea tu situación, hermanos, cualquiera que sea la decisión que vas a tomar, pon al Señor en medio de todo eso. Y Él nos va a guiar al bien, hermanos. Josué hubiera sido su historia diferente, en este caso, ¿verdad? Si hubiera consultado al Señor. Hubiera dicho: ¿sabes qué? Se escucha muy todo bonito, pero deja consultar al Señor primero. Si el Señor me dice que lo que estás diciendo es correcto, hay trato. Y si no, no. Pero miramos que eso no fue lo que pasó. Regresamos a lo mismo, hermanos, ¿verdad? Hay un versículo que me llama mucho la atención, que pensamos que a lo mejor alguien nos está guiando bien, hermanos, pero en ese momento no entendemos o no comprendemos a qué está llevando. Hay un versículo que siempre me llama la atención y con esto vamos a terminar. Vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Mateo capítulo 16,
versículo 21 al 23. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Esperemos un poco. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23, dice el nombre de Jesús. Desde ese entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvencerle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero fíjate cómo le contesta el Señor. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las del hombre. Y siempre me ha llamado mucha atención, porque lo que estaba diciendo para el amor no se mira mal. Pero como le dice el Señor, es que tú estás poniendo la mirada en las cosas del hombre, no estás mirando a la gran foto, el gran plan de Dios. Pedro a lo mejor le decía: Señor, ten compasión de ti mismo, que eso nunca te pasa. Porque ¿cuál siervo quisiera ver a su maestro muerto, verdad? Pero Dios le dice: es que tú ves como con ojos de hombre, no estás viendo lo que Dios quiere hacer. Y eso me lleva a que muchas veces una persona te puede dar un consejo pensando que lleva bien, pero no es lo que Dios tiene planeado para ti, hermanos. Por eso yo le digo, yo le puedo dar un mal consejo a usted, hermanos, yo les puedo fallar, pero Dios nunca les va a fallar, porque yo estoy viendo las cosas como a lo mejor de hombre, como ojos de hombre. Pero por eso es importante pedirle dirección a Dios, porque Dios nunca nos va a llevar a ese fallamiento, hermanos. Dios siempre nos va a llevar por el buen camino. En este caso, Pedro no miraba el gran plan de Dios en ese momento, ¿verdad? Yo creo que como cualquier siervo, ¿verdad?, no queriendo ver a su amo, su maestro muerto, dijo: no hagas eso, Señor. Pero en ese momento Pedro le faltaba un poco más. Y a veces es lo que pasa a nosotros, hermanos. Quizás miramos los planes como ojos de hombres y no como Dios quiere que los veamos, hermanos. En este momento a lo mejor no vamos a comprender lo que Dios está haciendo, pero llegará el momento que sí lo vamos a comprender, hermanos. Es necesario, es importante que en todo lo que vamos a hacer, hermanos, sea grande, sea chico, que cualquier plan que tengamos, pongámonos en las manos del Señor. Él se va a encargar del resto, hermanos. Pero para eso se requiere confianza, hermanos. Eso se requiere fe, hermanos. ¿Por qué? Porque no sabemos por cuál camino nos va a llevar el Señor. Y a lo mejor nos duele, pero es necesario para nuestra vida espiritual. Cuando usted se sienta sin dirección, pídele al Señor. Él se va a encargar del resto. Vamos a orar en este día, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, por este día que tú nos has permitido, Señor. Padre, tú sabes cómo estamos hoy delante de ti, Señor. Tú sabes nuestro corazón, Padre. Tú sabes todo plan que hay en nuestro corazón, Padre. Tú sabes lo que queremos hacer, Señor. Quizás hoy nos sentimos sin dirección. Nos sentimos, Padre, que a lo mejor no estamos yendo por el buen camino, Señor, o por el camino correcto, Señor. Ayúdanos, Padre. Señor, ayúdanos a entender cuando las cosas no están yendo por el camino que tenemos que tomar, Señor. Yo sé que a lo mejor nos duele escuchar que la decisión que hemos tomado no ha sido la correcta, pero sabemos que es necesaria para nuestra vida espiritual, para corregir los errores de nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a estar siempre consultándote, Señor, en toda decisión que vamos a tomar, Señor. Y cuando tú has establecido una respuesta, Señor, sabemos que la tenemos que respetar, Padre, porque tú sabes por qué. Miramos el profeta, Padre, que tú le habías dicho que no comiera, que no viviera nada en esta tierra, Señor, que por un tiempo que él se guardó, pero llega otro profeta y lo convence, Padre. Miramos cómo se acabó su historia, Señor. Miramos en Josué, Padre, que le faltó consultar en dos decisiones muy claras, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar siempre consultándote, Señor. En toda decisión que vamos a tomar, Padre, que seas tú en medio de ella, Señor. Ayúdanos y fortalécenos siempre, Padre.
Tú sabes los planes que tenemos hoy en este día, Señor. Tú sabes lo que queremos hacer hoy en este año, Padre. Te lo ponemos todos en tus santas manos, Señor. Que si es tu voluntad, Padre, que si es tu voluntad, Señor, tú tendrás control de todo, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, cuando la respuesta es no. Cuando tú nos has dicho que no, Señor, tú sabes por qué, Padre. Ayúdanos a aceptar esa respuesta. Yo sé que a veces como humanos no nos gusta, Señor, pero sabemos que tú tienes todo bajo control, Padre. Ayúdanos y fortalécenos cada momento, Señor, a estar siempre buscando tu presencia, Señor, a tomar mejores decisiones en nuestra vida, Padre. Fortalécenos y ayúdanos siempre, Padre. Tú conoces nuestra vida, Señor, sabes si nos sentimos sin fuerzas, sin ganas de continuar, Señor. Hemos visto muchos hermanos cansados, Señor, que se sienten cansados del camino, Señor. Fortalécelos y ayúdanos, Padre. Dale fuerzas para que siga adelante, Señor. Por nuestros hermanos que están enfermos, Padre, fortalécelos y ayúdanos, Señor. Toca sus cuerpos, Señor. Tú sabes por toda situación que estamos pasando, Padre. Danos fortaleza, Señor, a sobrepasar la prueba, Señor. Danos sabiduría, Señor, de cómo hacer las cosas, Padre. Que cuando nos hablas de nuestro corazón, aunque nos duela, Padre, ayúdanos, Señor, a cambiar las cosas que nos está afectando, Señor, que nos está previniendo de seguir caminando, Señor. Fortalece nuestra alma, nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser cambiados, Señor, a transformarnos, Padre, a no ser iguales, Señor. Que no dejemos pasar otro año, Señor, otros meses, otros días, sin querer cambiar, Señor. Ayúdanos y fortalécenos, Padre. Sé que nos has hablado fuerte, Señor, pero lo haces por razón, Padre. Porque buscas mejorarnos, porque buscas corregirnos, Señor, de nuestros errores. Padre, tú sabes, Señor, que nada podemos esconder de ti, Señor. Fortalécenos, ayúdanos todo momento, Padre. En nuestros trabajos, en nuestros hogares, Señor, en nuestras amistades, en todo lugar que rodeamos, Padre, ayúdanos a demostrar tu luz, seres embajadores tuyos, Señor. Sé que no va a ser fácil, Padre, pero sabemos que no es imposible, Señor. Que en toda decisión que estemos tomando en nuestro trabajo, Señor, en nuestros hogares, en todo lugar, Padre, seas tú reflejando eso, Señor. Ayúdanos y fortalécenos, Padre, en todo lugar que estemos, Señor, mostrando tu luz, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser mejores, Señor, a estar siempre mejorando, Padre. Padre, fortalécenos y ayúdanos siempre, Padre. Ayúdanos, Señor, cada momento, Padre. Gracias, Señor, por habernos dejado venir a este lugar, Señor. Por habernos dejado despertar, Señor, hacer lo que tenemos que hacer, Padre, y venir a adorar tu santo nombre, Señor, a escuchar palabras, Señor. Te pedimos, Padre, que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Que tus santos ángeles acampen alrededor de cada uno de nosotros, Señor. Nos despedimos de este lugar, mas nunca de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho, Señor. Por todo lo que estás haciendo, Señor. Y por todo lo que harás, Padre. Ayúdanos a siempre esperar en ti, Señor. Siempre esperar en tu tiempo. Siempre esperar en tu voluntad, Señor. Sabiendo que tú tienes todo bajo control, Señor. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor bendiga hoy en esta noche, ¿verdad? Que el Señor nos siga ayudando cada momento, ¿verdad? Y cualquier decisión que vaya a tomar, hermano, o si va a pedir consejo, saber a quién se lo va a pedir, ¿verdad? Y para estar más que seguros, siempre hay que consultar al Señor, ¿verdad? Porque nunca nos va a guiar a mal, hermanos. Que el Señor bendiga y a todos los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, Dios les bendiga también.